Bienvenido a la primera lección de cómo cantar desde cero. Hoy vamos a aprender así de que no sabes nada, absolutamente nada del canto. Y no importa la edad que tengas, no importa si tu familia no es de músicos o de cantantes. Hoy vamos a aprender a cantar sí o sí. Yo soy cantante de ópera y de música popular también. Y te quiero mencionar que este camino puede ser muy largo y muy complejo para algunas personas. A algunos se les facilita más y a algunos no tanto. Pero no te preocupes. Siguiendo estas lecciones te aseguro que va a ser mucho más fácil para ti cantar canciones como salías del templo un día llorona cuando al pasar yo te vi. Recuerda seguir al pie de la letra las lecciones que traemos para ti. Y te aseguro que vas a mejorar muchísimo y vas a estar cantando mucho más sencillo este tipo de canciones o las canciones que más te gusten. Así que bienvenido a este canal de Blue Studios. Mi nombre es Ivana Valadez, licenciada en canto. Y bueno, ¡vamos para allá! Antes de comenzar, me gustaría mencionarte 3 cosas básicas que son fundamentales para cantar. Necesitamos tener una buena postura, porque la buena postura nos ayuda a que todo el funcionamiento del cuerpo esté óptimo para cantar. Necesitamos, número 2, tener el control de una buena respiración, porque la respiración es el motor del canto. Y número 3, necesitamos hacer calentamientos corporales antes de cantar para que toda la musculatura del cuello, de los hombros, de la mandíbula, de la boca esté en óptimas condiciones también para el canto. Te voy a dejar unos links en la descripción para que puedas conocer más a detalle toda esta información. Ahora sí, vamos a empezar con los ejercicios. De preferencia, busca hacer estos ejercicios en un lugar donde te sientas cómodo de usar tu voz libremente sin que nadie te vaya a juzgar. Si no es posible, no te preocupes, estos ejercicios van a estar bastante tranquilos, así que no va a haber problema. Primero vamos a empezar reconociendo cómo suenas tú al hablar. Ponte a pensar, en la vida cotidiana, ¿cómo es que te expresas? Yo, por ejemplo, ahorita estoy hablando y dije, ¿cómo es que te expresas? Y usé un timbre muy particular de mi voz y usé una altura de sonido, o sea, más o menos qué tan arriba o qué tan abajo me encuentro hablando. Si tú estás acostumbrado a hablar así, pon atención, así hablas muy grave. O si estás acostumbrado a hablar así o acostumbrada a hablar así, también es muy importante que lo reconozcas. El primer ejercicio precisamente se trata de esto, de hacer frases expresando y darte cuenta cómo puedes hacer diferentes alturas de sonido, o sea, afinaciones que suenan más arriba o más abajo, dependiendo de cómo te expresas. Vamos a jugar con expresiones. Vamos a decir ey en diferentes maneras de expresar. Trata de imitar igualito a como yo lo estoy haciendo. Pon mucha atención. ¡Ey! 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 Si te diste cuenta, puse mis manos aquí en el pecho para sentir cómo retumban las notas graves. Por ejemplo, cuando yo estaba haciendo ¡ey! ¡Ey! Esas notas retumban aquí en el pecho. Y cuando estoy subiendo a un registro más agudo, ¡ey! ¡Ey! ¡Hey! Dejan de sentirse aquí. Esas son sensaciones que tú tienes que identificar para que vayas distinguiendo estos registros de voz. Para este siguiente ejercicio vamos a hacer una voz de locución. ¿Cómo es una voz de locución? La voz de locución es muy diferente a la manera en la que hablamos regularmente. Si alguna vez has escuchado un comercial en el radio, vas a darte cuenta que de repente la voz se vuelve como más romántica, como un poquito más elocuente, como una voz elegante. Y ahí vamos a cantar. Vamos a decir, hola, sí, buenas tardes, en esa voz de locución. Así, quiero que vayas sintiendo algo que te voy a mencionar que es muy importante, se llama paladar blando. Si tú sientes con tu lengua tu paladar duro, por ahí, y vas haciendo tu lengua para atrás, se va a hacer blandito ese lugar. Ese lugar vamos a empezar a levantarlo y lo vas a sentir cuando hagas esa voz de locución. Habla normal, hola, 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 sí, buenas tardes. Y empieza a hablar así elocuente. Hola, 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 sí, buenas tardes. Hola, hola, sí, buenas tardes. Ese es un paladar blando arriba. Ahora vamos a intentar hacer afinaciones. Hola, sí, buenas tardes. Ve escuchándote, ve sintiendo cómo es diferente esta voz de locución a cómo estás acostumbrado a hablar regularmente. Hola, sí, buenas tardes. Los hombres, por ejemplo, pueden hacerlo en este registro. Ahorita me va a ayudar Jonathan, que está detrás de cámaras, para que ustedes tengan una referencia auditiva. Hola, sí, buenas tardes. Con voz elocuente. Hola, sí, buenas tardes. Eso es. ¿Vamos a continuar? Hola, sí, buenas tardes. Hola, sí, buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cómo estás? Sí, buenas tardes. Voy escuchándome. Hola, sí, buenas tardes. Hola, sí, buenas tardes. Y al mismo tiempo es importante sentir como una pequeña sonrisita interna. Esa sonrisita interna te va a ayudar también a tener un mejor sonido en realidad. ¿Continuamos? Hola, sí, buenas tardes. Hola,
Hola, sí, buenas tardes. Ve distinguiendo eso. Si sientes que todavía necesitas más ayuda, no te preocupes. Te menciono que tenemos clases personalizadas con un profesor que se llama Miguel Ángel. Lo podrás ver en alguno de nuestros videos que tenemos por ahí en nuestro canal. Y será la luna, será. O conmigo. Nosotros te podemos ayudar con todo lo que necesites saber sobre técnica vocal para que tu proceso en el canto sea todavía más sencillo. Te invito a que revises nuestra página, te la voy a dejar aquí en la descripción. Y continuando. Hola, sí, buenas tardes. Las chicas van a empezar a sentir como un sonido medio de princesa Disney y los chicos van a sentir que todavía están en un registro bastante cómodo para seguir con esta manera de cantar o de fonar o de hablar. Hola, sí, buenas tardes. Hola, sí, buenas tardes. Continuamos. Hola, sí, buenas tardes. Buscamos un sonido fácil, un sonido muy ligero y un sonido muy cómodo. Recuerden, les voy a dar el tip más importante es, si duele, no sirve. Ahora sí, vámonos con el siguiente ejercicio. Para este último ejercicio, vamos a decir la frase mi mamá me mima. Si te fijas, son puras M's y necesito que esas M's las utilices para sentir resonancia, para sentir vibraciones en tu cara. Mi mamá me mima. Se siente como mucho bzzz. Vamos a intentar decir esa frase primero en voz de locución. Mi mamá me mima. Mi mamá me mima. Y vamos a hacer una nota. Quiero que escuches cómo es la afinación de esa nota. Para esto, Jonathan nos va a ayudar otra vez para la referencia con los hombres. Recuerden que Jonathan está detrás de cámaras, entonces se va a escuchar tal vez un poquito más bajito que yo. Pero es una buena referencia auditiva. ¿Listos? Vamos a empezar. Mi mamá me mima. Mi mamá me mima. Mi mamá me mima. Voz de locución. Mi mamá me mima. No sacamos tanto aire. Mi mamá me mima. Mi mamá me mima. Sonrisa interna. Mi mamá me mima. Mi mamá me mima. Mi mamá me mima. Eso es, súper bien. Si sentiste que el ejercicio anterior no te salió o lo sentiste un poquito complicado, por ejemplo, en la afinación, no te preocupes. Puedes tomar este video o este ejercicio como una pequeña evaluación personal para distinguir, ok, creo que no es tan fácil para mí afinar o no es tan fácil para mí estar justo en las notas que se escuchan, por ejemplo, en el piano, o no logro distinguir si estoy afinado o no estoy afinado. Estas cositas tú las tienes que tener muy en cuenta, con una oreja muy abierta. Y por favor, haznos saber en los comentarios si pudiste afinarlos, si pudiste hacer los ejercicios o si te costó trabajo, para poder integrar ejercicios un poquito más fáciles o para enfocarnos en los siguientes videos de las lecciones que vienen en estos temas de afinación específicamente. Si te gustó este contenido, no olvides darnos like y suscribirte a nuestro canal. Es para nosotros muy importante saber que te funcionan estos videos para motivarnos a hacer todavía más videos acerca de canto. También puedes picarle a la campanita para que te llegue la notificación de la siguiente lección. Te comento también que tenemos redes sociales, por ejemplo, en TikTok tenemos información muy divertida y muy resumida sobre clases de canto. También tenemos Instagram y tenemos Facebook. Síguenos en todas. A cambio de las clases, síguenos en todas las redes sociales. Y sin más, nos vemos en la próxima lección. ¡Sigue cantando!